Buen día, nos encontramos en el marco del proyecto Experiencia Malvinas, aquí con el señor Comodoro retirado veterano de guerra de Malvinas, Carlos Argente. Yo soy el oficial mayor cadete Tomás Vidal y aquí mi camarada, el oficial principal cadete, Emanuel Lucero. Antes que nada, señor Comodoro, le quería agradecer por su tiempo y su predisposición para esta entrevista, que es muy importante para este proyecto, el cual busca justamente no perder las experiencias de nuestros veteranos de Malvinas y específicamente de los de Fuerza Aérea, tanto de oficiales como de suboficiales. Primero quisiera que nos cuente, señor Comodoro, de dónde es usted, en qué año nació, un poco como para que se presente y lo conozcamos. ¿Cómo no? Nací en una ciudad de la provincia de Santa Fe, Casilda, y ahí estuve pocos años, porque ya el primario lo hice en la ciudad de Rosario, y el secundario también. El secundario lo hice en la Escuela Industrial Superior de la Nación, y me recibí de técnico mecánico al finalizar, inclusive con poca promoción, porque en Rosario no había mucha promoción aeronáutica. Para sorpresa de mis padres, dije, voy a intentar ir a la escuela de aviación. Fue todo bien. Cursé, digamos, los 4 años en esa época de la escuela de aviación, creo que es lo mismo ahora, y en 1964 me recibí en diciembre de alférez, cuerpo comando, escalafón general. Pasé al curso de aviador militar, fui separado de vuelo. Fue bastante traumático ese quiebre, pero tampoco me desanimé del todo. Pasé a la escuela de suboficiales, fui instructor de aspirantes y siempre con alguna inquietud de hacer algo diferente, comencé a prepararme para el ingreso a la Escuela de Ingeniería Aeronáutica. Hoy en día se llama IUA, la conocemos de esa forma, Instituto Universitario Aeronáutico. Logré en esa época, ellos enviaban una carta a todos los tenientes que estaban en condiciones de rendir, de presentarse a rendir. Había que cursar una valla, 2 exámenes de análisis matemático y de física. Para eso me preparé, logré pasar el examen y cursé los 4 años también de escuela de ingeniería aeronáutica, que en ese momento funcionaba dentro del área de material Córdoba, lo actual FADEA. Fue también ahí un cambio en la carrera. Pasé al escalafón técnico, a revistar en el escalafón técnico. El primer destino fue la Quinta Brigada Aérea, el grupo técnico de la Quinta Brigada Aérea, a trabajar con material A4B. En esa época era una época de esplendor y de mucho trabajo, porque debíamos mantener 30 aviones en servicio, cosa increíble. Todos los días en la plataforma 30 aviones a disposición de los vuelos que se programaran y en las versiones que tuviera cada avión. Ahí estuve 2 años. Una de las características que me imprimió el estar en el grupo técnico 5 fue la práctica de despliegues. Ustedes me dirán, ¿qué es despliegue? Es salir con un pequeño equipo de gente, con un pequeño puñado de repuestos, a operar a un aeródromo distante para lograr con ese sistema de arma un alcance superior. Caso particular, salíamos, uno de los ejemplos, salir de San Luis, de Villa Mercedes San Luis,
o Villa Reynolds, donde está la 5ª Brigada Aérea, y operar desde Salta durante 2 o 3 días. Eso me dio mucho, digamos, me procuró un entrenamiento, porque para el grupo técnico de ese año era el más joven, digamos, y entonces estaba casi anotado en todas las salidas, era un candidato firme a estar en todos los despliegues. Por cuestiones de adiestramiento, digamos, para poder mejorar, adquirir experiencia. Así fue, se fue mejorando de a poco, digamos, esa capacidad de... Volvíamos de un despliegue y ya estábamos casi preparando el próximo. Claro. Digamos, yo pensé, inclusive, mis superiores en ese momento me vaticinaban muchos años de olor a queroseno por estar cerca de los aviones A4B. No obstante, a fin de año, la sorpresa, un cambio de destino a 3ª Brigada Aérea, que en ese momento era la Base Aérea Militar Reconquista, no era todavía la 3ª Brigada. Previo a haber pasado por la fábrica de aviones para recibir el curso del avión Pucará. El avión Pucará en ese momento, año 1974, ya estaba casi a punto de ser destinado a la unidad operativa, que iba a ser la 3ª Brigada Aérea, donde se iba a poner a prueba este sistema de armas, para el cual una de las instrucciones que me impartieron, va a tener que hacer del sistema de armas un sistema operativo, que despliegue. O sea, buscaban a alguien que ya en conocimiento de lo que era preparar un despliegue de aviones a otro lugar, a operar desde otro aeródromo, y para el caso del Pucará había que hacerlo podemos decir, desde cero. Realmente estuve los 4 primeros años del avión Pucará destinado a Reconquista y salimos a muchísimos lugares. Entre otros de los lugares supimos operar desde la cabecera de pista de acá de la Escuela de Aviación tirando sobre Tucumán. En el caso particular eran bombas reales lo que se tiraban. Fue el primer enfrentamiento, digamos, con la realidad y con el despliegue del Pucará. No lo hicimos desde un aeródromo cualquiera. Por alguna circunstancia, ¿y por qué digo que trabajábamos en la cabecera? Porque prácticamente era el lugar nuestro de trabajo, una carpa, los cañones y bombas. Bueno, todo eso me fue llevando a conocer el sistema de armas, los sistemas digamos, operativos, las combinaciones de ambos. Suplimos en las primeras épocas los defectos iniciales del avión. El fabricante lo había hecho bárbaro, pero nosotros le encontramos defectos que se fueron mejorando a medida que se iba avanzando en el entrenamiento. Cumplo el periodo de 4 años con Pucará y paso a Buenos Aires ya. Un cambio de destino a Buenos Aires. Y ahora vienen las partes, ustedes dirán, y si esto es una reunión, una entrevista por Malvinas, ¿qué tiene que ver todo esto? Alguien tomó todos esos antecedentes míos de desempeño, de haber estado con A4B, con Pucará, y el día 2 de abril, ustedes dirán, ¿tuvo conocimiento anterior? Una de las preguntas sería, ¿se enteró de que había un plan para recuperar Malvinas? No, en absoluto. No. Ese día hago lo que hacía normalmente, salí del departamento en Buenos Aires,
pasé por el kiosco donde era abonado a Clarín. ¿Quién no lleva un Clarín bajo el brazo ya en Buenos Aires? Ese día el kiosquero me guiñaba el ojo, se reía, me conocía bien, sabía que era militar. Claro, el titular, cuando veo el titular decía, recuperamos las Malvinas o reconquistamos, no me acuerdo cómo era el titular exactamente. Esa fue la primera noticia que tuve de que algo estaba sucediendo con relación a Malvinas, a la recuperación de Malvinas. Y el jefe de unidad hace una reunión previa, hace una reunión informativa, tampoco él había participado en la planificación, tenía conocimiento por algún trascendido, él sabía que algo se estaba gestando, de la unidad donde yo estaba, que era el Grupo Abastecimiento Palomar, una unidad logística. Yo estaba en ese momento, cumplía funciones, había una gran computadora, pasaban miles de números por día, eran repuestos de aviones, pedidos al extranjero. La modalidad de trabajo era controlar las órdenes de compra, bueno, un trabajo administrativo. Por un mensaje me citan a Comodoro Rivadavia. Algo inusitado, porque llego a Comodoro Rivadavia y ya se había constituido el Comando Sur y el jefe de personal me dice, vea, vaya al depósito de movilización, retire el equipamiento, porque usted va a Malvinas. ¿En qué época, disculpe señor Comodoro, más o menos para ubicarnos temporalmente? O sea, en abril, ¿qué día más o menos? 6 de abril, 7 de abril. Ahí le dijeron que se iba a ir Yo tenía que ir a Malvinas. Llego al aeropuerto, salgo de Comodoro, ya le digo, aviones disponibles sin hacer reserva, estaban ahí en la plataforma. En un C-130 llego a Malvinas y en el aeropuerto me dicen, vea, lo van a llevar hasta Puerto Argentino, la localidad, la población de Puerto Argentino, donde está el brigadier Castellano. Él lo está esperando. Yo pensaba, ¿qué hice? El brigadier Castellano, un excelente, el oficial más antiguo que estaba en Malvinas, en el Estado Mayor de Aeronáutica, y una persona, digamos, muy amable, me recibe cordialmente, me dice, lo estaba esperando porque estamos con un tema bastante grave. Mira, ya hasta ahí yo pensé todo que me apuntaba a mí. No, dice, vea, sabemos que usted ha trabajado con depósitos de combustible en campaña y tenemos un problema gravísimo, dice. Tenemos que conformar un depósito de combustible de campaña en un campo. Usted va a ir, dice, mañana lo va a llevar un avioncito de acá de la isla. El avión era el Islander y había un vicecomodoro de Fuerza Aérea que volaba el Islander. Él me llevó hasta Darwin, aterrizamos en un campo, dice, y analice la posibilidad de instalar ese depósito abastecedor de combustible en ese campo. Busque el mejor lugar, el lugar adecuado, el más protegido, me dio una serie de directivas. Y cuando vuelva, dice, se va a sentar al lado mío para hacer el requerimiento, dice, porque esto quema. Dice, claro, ¿qué había sucedido? La Fuerza Aérea había determinado en la planificación inicial
que iba a haber un escuadrón de aviones Pucará en el aeropuerto de Puerto Argentino. El único aeropuerto que tenía una pista asfaltada, un pequeño hangar, una planta de combustible de YPF con gran capacidad de combustible, 2 abastecedoras de combustible, 2 vehículos abastecedores. O sea, Puerto Argentino estaba completo. Pero por una inquietud, surgió una inquietud dentro del Estado Mayor que dijo, y ahí en ese lugar vamos a tener concentrados 12 aviones, el lugar donde posiblemente ataquen los ingleses, que es este el lugar. Acá van a desembarcar, toman este caminito y llegan acá a la población de Puerto Argentino y se terminó la guerra. En un día lo hacen ellos, porque van a desembarcar, vienen con helicópteros, overcraft, cañoneo naval, Harrier tirando, bueno, nos toman en un día y ahí van a estar los aviones. No, entonces los aviones hay que llevarlos al interior de la isla. El lugar era Darwin, Goose Green, y lo tenemos oculto ahí. No lo van a poder encontrar. Y cuando lo vayan a buscar, lo hacemos saltar una vieja teoría. Es decir, el avión, el Pucará era un avión muy operativo, que podía operar desde pistas de tierra, cortas distancias, cortos aterrizajes. Bueno, estaba todo ideal. No lo iban a encontrar nunca los ingleses. Tampoco, claro, pero ese campo, ahí en Darwin, Goose Green, era un campo, un potrero. Lo definieron así muchos autores, hasta el mismo brigadier Castellano, cuando hace referencia al campo de Goose Green, dice el potrero de Goose Green. Con unas características diferentes. Los terrenos nuestros tienen otro componente de arena, granza, son más sólidos. El de Goose Green ya era con componente de turba, o sea, la huella del avión dejaban marcas en el carreteo, y más si iban con armamento exterior, con coheteras un poquito pesados ya iban dejando la marca hacia el punto de donde decolaban. Los decolajes eran muy ajustados porque prácticamente lo tenían que arrancar del suelo en Darwin, porque a veces estaban con lo justo para decolar. No se sabía, cuando yo llegué, yo fui al campo ese sin saber que ese campo iba a ser. Creo que alguien lo sabría mejor que yo. A mí no me lo dijeron, por lo menos. Yo regresé de Darwin en el mismo día, y el brigadier me hizo sentar en un teléfono, al lado de un teléfono, para que hiciera todos los requerimientos a Buenos Aires. No fue fácil porque yo conocía también dónde podían estar ubicados los mejores equipos. Había equipos. Habían llevado, por casualidad y en previsión de que se necesitaran, habían llevado 2 equipos. Ya estaban ahí en el aeropuerto en Puerto Argentino. Lamentablemente no tenían documentación técnica, no tenían las mangueras, habían llegado incompletos, no arrancaban. De última, hay un gran motor diésel que mueve una bomba, que es la que permite cargar el avión. El nombre es trasvasadora, trasvasar combustible, sacarlo del depósito y pasarlo al avión. Bueno, esos equipos que estaban ahí no servían. El que, en mi conocimiento, era el mejor, estaba en Reconquista. Yo pedí que ese equipo viniera con los operadores de abastecimiento, porque también los conocía inclusive
Conocía a uno de ellos, al otro era muy joven, no lo había conocido. ¿Usted había trabajado con ellos cuando estuvo en la Ya había trabajado con uno de ellos, un cabo principal. Acá viene lo que siempre ocurre. Cuando llega el equipo, va un C-130 a Reconquista, lo cargan en una bodega, lo cargan en la bodega del avión, ocupaba casi el 100% de la bodega, de lo grande que era este equipo, las mangueras y los dos operadores, el cabo principal y el cabo auxiliar. Cuando llegan a Malvinas, de casualidad, ahí en la plataforma, el cabo principal viene a saludarme porque me conocía y me dice: señor, dice, le quiero informar una novedad. Informe. El equipo está fuera de servicio. O sea, llegaba a Malvinas fuera de servicio. Así que se tuvo que dar a la tarea de ponerlo en Pero servicio. esto no es un operativo común, no es un despliegue común. Está viniendo una fuerza de tarea inglesa que está en la mitad del recorrido. Dentro de unos días ya lo tenemos acá. ¿Qué solución encontré? Llamar a Comodoro Rivadavia, presentar el problema, decir: el equipo llegó acá fuera de servicio, hagan alguna gestión ustedes, y ellos la hicieron ante YPF, y en los talleres de YPF el equipo vuelve a Comodoro Rivadavia y vuelve nuevamente en servicio a Puerto Argentino. De ahí lo toma el helicóptero Chinook en una carga externa, la denominación es carga en Chinguillo, y lo lleva esos 90 kilómetros hasta Darwin Goose Green y lo deja en ese lugar, en el lugar donde iba a estar la planta de combustible. Bueno, ese trabajo fue un trabajo adicional que yo lo hice, en realidad me demandó 2 días estar ahí hasta asegurarme que iba a tener el equipo completo, que viniera con las herramientas, que los operadores, bueno, coordinar todo eso. Llego al mismo brigadier, me dice: bueno, su lugar es en el aeropuerto. Va a ser jefe del escuadrón técnico de la base aérea militar que se ha constituido en el aeropuerto de Puerto Argentino. ¿Y cuánto personal tenía en ese lugar? ¿A mis órdenes? A sus órdenes. No, era yo solo, no. Usted, digamos, se encargó de dejar listo el punto de abastecimiento de combustible. No, yo terminé la tarea de hacer el requerimiento, claro, y después se volvió a Puerto Argentino. Y vuelvo al aeropuerto. A este lugar es el que yo conocí en Malvinas. No conocí muchos de los alrededores, salvo Goose Green, que había ido. Después, más adelante, conocí otro lugar. Pero volvamos al relato. Llego al aeropuerto y en ese momento estaba en ejecución. Acá no se alcanza a vislumbrar bien la pista. Bueno, no me alcanza. Ahí se alcanza a ver la pista. Este sector era la gran terminal de carga y de tránsito aéreo del mundo. Cada 2 minutos estaba aterrizando un avión. El avión podía ser un C-130, un avión de aerolínea argentina que llevaba tropa a granel, o sea, le habían sacado todos los asientos y los llevaban sentados sobre el piso a una compañía entera. Llegaban diferentes aeronaves. Una de estas aeronaves que aterriza, un Fokker F-28 de nuestra fuerza, el Tango 53, se va largo de pista y clava la rueda de nariz en el barro. Yo llegaba en ese momento y me dice: bueno, ya tiene el primer trabajo que hace, recuperar ese avión. Ya, yo en realidad no había trabajado nunca con aviones de transporte, pero tampoco no tuve mucha oportunidad de consultar, ni tampoco disponíamos de los medios que hoy tenemos
con Google decir, a ver, avión F-28 y Claro. posiblemente me oriente mejor. En esa oportunidad no tenía nada. El único que quedó de la tripulación fue el mecánico de la aeronave, que sí fue una gran ayuda contar con él. En muchos aspectos él me ayudó. Recuperar el avión fue una tarea también que me demandó, por lo menos yo no lo supe, fueron 16 horas continuas para poder sacarlo del barro. El avión había quedado con el tren principal apoyado sobre el terreno. Consideré que era un problema de equilibrio. En ese momento repasaba mentalmente el libro de física de Serge y Simaski, equilibrio, movimiento de cuerpo, impulsión y cantidad de movimiento. Ya no sabía qué hacer porque el problema que yo me estaba planteando era no romper más de lo que ya estaba dañado, que se había dañado la zona de nariz del avión apoyado sobre el terreno. Con una máquina de la terminal de carga muy grande, una máquina de elevadora de cargas, conseguí levantarlo desde la cola. El avión dejó el barro, el tren de aterrizaje de rueda de nariz salió del barro, y con ese dispositivo y con mucho cuidado y con la ayuda de algunos que me auxiliaron, que el avión no, digamos, fuera normal, digamos, que no se enterraran las ruedas principales en el barro, logré sacarlo de esa posición y hacer pisar la cabecera de pista. La cabecera de pista justo habían colocado una cadena de barco para frenar y un dispositivo con cadenas de barco para frenar el posible aterrizaje de una 4B. O sea que también, bueno, hay que correr todo eso para que el avión pudiese estar sobre el tren principal y sobre asfalto, sobre la pista asfaltada. En esas condiciones lo llevé hasta la plataforma. Logré un espacio en la plataforma que molestara lo menos posible a los aviones que estaban llegando con carga, con diferentes elementos y con insumos para la guerra. Y yo lo único que recordaba de la escuela de ingeniería era que los fabricantes serios de aviones, Boeing, Fokker, el Airbus, todos tienen amparado su producto con documentación técnica, de la más variada. Y recordaba que había un manual que se llamaba el Manual de Reparaciones. Me confirmaron que iba a venir gente de Palomar. Yo pedí gente para la reparación del área de Material Córdoba o de Palomar. Me confirmaron que iban a venir de Palomar, pero que trajeran el manual de reparaciones. Yo me quería amparar. ¿Por qué? Porque también iba a ser cosa que no la tenía pensada. De última iba a ser el que iba a habilitar la salida del avión con una reparación provisoria, cosa que llevaron a cabo la gente de Palomar. Tuvimos mucha suerte porque el daño no alcanzó a tocar una cuestión que yo tampoco la conocía. Estos aviones, los aviones comerciales, tienen un mamparo delantero que a partir de ahí para atrás, hacia los pasajeros, la tripulación y los pasajeros, están presurizados. Si ya hubiese dañado el mamparo, ese que separa la zona presurizada de la no presurizada, ya hubiese sido más complicado. Por suerte, no estaba afectada esa zona. Una vez que el avión estuvo en condiciones, vino una tripulación, logró cruzarlo a Comodoro Rivadavia. Ustedes me dirán, ¿y estaba ocupado durante todos esos días? Sí, durante todos esos días estuve ocupado. En realidad no sé cómo pasé todo ese tiempo.
pero sé que tampoco sé, porque no lo puedo recordar, como si tomaba algo durante las mañanas, sí, calculo que sí, alguna taza de café, si comía, y sí, mientras estuvo la reparación en marcha, fue una cosa locada, una cosa que es... Estaba concentrado en eso, ¿no? No, sí, tenía que estar presente y presente y presente. Vuelvo a decir, no tuve el respaldo de nadie que me dijera, bueno, está bien, firme acá que el avión está habilitado para salir. Lógicamente, la tripulación que vino me preguntaron, ¿y llegaremos con este avión a Comodoro Rivadavia? Y ya es cuestión de ustedes, le digo ya. Depende. Fueron con la rueda de nariz afuera, hasta Comodoro Rivadavia. O sea, no era retráctil, no se retraía. Había sido desconectada justamente para que eso ocurriera. Y llegó bien, y fue reparado, y el avión después siguió volando muchísimos años más. Con eso, en cierta forma, me gané ya un pase. Alguien anotó también un pase para Palomar, que eso sucedió. Después de Malvinas pasé a Palomar. O sea, después pude estar con los aviones de transporte. Pero ahora volvamos a la realidad. En esos días fueron llegando, porque no todos llegaron los 12 aviones Pucará al mismo tiempo. Fueron llegando paulatinamente. Algunos salieron navegando desde Comodoro Rivadavia, otros lo hicieron desde Río Gallegos. Entonces, en todos los casos, siempre los aviones fueron acompañados por un avión guía. En algunos de los casos fueron aviones de Fuerza Aérea y en otros casos aviones civiles, ya durante el conflicto. Algunos que salieron desde Puerto Santa Cruz, los acompañó un avión Mitsubishi, que le hizo la navegación. Cuando ya tenían las islas a la vista, ya el avión guía retornaba. En uno de esos cruces, me estoy pasando por alto una cuestión. Los despliegues, nosotros los incorporamos en la Fuerza Aérea después que llegaron los primeros A4B desde Estados Unidos. Era una modalidad nueva para nosotros, no la conocíamos. Desplegar es salir desde el aeropuerto donde está basado el avión e ir a operar a otro aeródromo durante pocos días con escasos repuestos y con escaso personal. En el caso de Pucará, todos salieron de Reconquista. Una escuadrilla llegó a Comodoro Rivadavia y siempre tuvieron el mejor de los consejos. No, a ustedes les va a convenir, por el tipo de avión, ir a Gallegos, así van a tener viento de los 260 grados, que los va a favorecer en la navegación para que puedan llegar cómodamente a Malvinas. Lo podían hacer, pero con eso se aseguraban. Generalmente en los despliegues, detrás de un despliegue iba un avión carguero. Podía ser un F-27, podía ser un C-130. ¿Qué llevaban en esos aviones cargueros? Cajones con repuestos, los gastos para izar el avión, todos los insumos necesarios para poder operar desde el aeropuerto o desde el aeródromo de despliegue. En el caso de esta escuadrilla, cuando salen de Comodoro para ir hasta Gallegos, atrás de ellos no iba nadie. Pernoctan en Gallegos, dice, vamos a aprovechar, salir mañana a la mañana. Habían llegado un poco tarde a Río Gallegos. Uno de los aviones que queda a la intemperie durante la noche, hubo una helada, la cabina ya no cerraba bien a la mañana siguiente.
Era el avión del jefe de escuadrón, el mayor Navarro. Él lo cuenta, dice, como siempre hay algún comedido, dice, se acercó ante el problema de que no trababa la cabina, la cúpula bajaba pero no alcanzaba a trabar, los otros aviones estaban sin problema. Dice, nunca falta un comedido. Llegó un mecánico de Río Gallegos. Señor, dice, vea, usted tiene que salir, ya sí, no traba. Dice, podemos colocar un tornillo que tome la cúpula, dice, y usted cuando llega a Malvinas le aflojan el tornillo y, bueno, el problema es que salen y a los 10 minutos, por vibraciones del avión, el tornillo se salió solo. O sea, a partir de ahí, dice, fui durante el resto del vuelo pensando que en cualquier momento se me desprendía la cúpula y tenía que, no sé, entraba en emergencia. No sucedió eso. Bueno, fueron llegando los aviones Pucará. Los aviones Pucará, justamente el mayor Navarro, una de las primeras tareas que hace, también lo hace en el Islander, es recorrer los aeródromos que había en la isla. En la isla había 14 aeródromos. Estaban en los establecimientos rurales, no dejaban de ser, perdón, nosotros no decimos aeródromos, potreros eran, campitos de aviación, campitos despejados, improvisados, sí, que para los aviones que volaban en la isla les permitía aterrizar, hacer enlaces, llevar correspondencia, medicamentos, que el médico fuera o volviera. Lo hacían con el Islander, un avión de características de despegue y aterrizaje corto, mucho más liviano que el Pucará. Lo hacían con los aviones Cessna, que tenía el servicio de aviación de las islas. O sea, para eso andaba perfectamente. Navarro recorre los 14 aeródromos, también ordenado por el brigadier Castellano, para determinar cuál era el aeródromo mejor. Cuando vuelve, dice, vea, aterricé en diferentes lugares, ondulados, en algunos muy flojos, el suelo, mucha turba. Dice, hay uno que es medianamente apto, que da la casualidad que era Darwin Goose Green. Ya todo el mundo presentía que ese iba a ser el aeródromo. Era el lugar donde yo había estado, el primer lugar donde yo estuve en las islas, que conocí el interior de las islas, fue Darwin Goose Green. ¿Y ustedes los asesoraban sobre eso? Si era... No, yo en este momento no sabía nada. Era un tema, lo que estaba haciendo Navarro era un tema específicamente de vuelo. Justamente a mí me pregunta el brigadier Castellano, ¿qué le pareció la pista, señor? Le digo, no soy aviador, no la puedo calificar yo. Cuando yo había ido a Darwin, que aterrizó el vicecomodoro en el Islander, yo no pude apreciar si era buena o no era buena la pista. Él me preguntaba sobre la calidad de la pista. Ya vuelvo a decir, él la denominaba potrero. A todo esto usted ya había dejado preparado, digamos, todo el sistema para el combustible en ese lugar. Claro, daba la casualidad que Navarro decía, como jefe de escuadrón aéreo Pucará, el escuadrón aéreo móvil, este es el lugar, Darwin Goose Green, y yo anteriormente había ido, entre los dos jamás hablamos de qué había hecho yo o cómo iban a cargar combustible ahí. Navarro, él sabía que los aviones sin combustible no vuelan, nada más que eso. Alguien le iba a tener que cargar combustible de alguna forma. Cargar combustible, vuelvo un poquito hacia atrás, cargar combustible en una planta de campaña, hay que tomar el avión, remolcarlo hasta cercanía del hidrante, conectar la manguera y después volver a llevarlo a la posición que tenga en el campo. Puede ser a 100 metros, 200, 300 o 500. Se demoraba muchísimo tiempo en el traslado de los aviones, más que en la carga. La carga podía demorar 5 o 6 minutos.
esa era la capacidad de carga que tenía para completar el avión, entre 5 y 6 minutos. Pero se demoraba mucho más después en volver a llevar el avión, en traerlo y llevarlo. Bueno, vuelvo a la parte, durante el mes de abril, los aviones Pucará llegan a estar los 12 aviones en Malvinas, llegan todas las tripulaciones. ¿Qué tipo de vuelo están haciendo durante esa época? El diario. Había algunos aviones que hacían comprobación de armamento, cañones, coheteras, bombas incendiarias también. O sea, había un trabajo del escuadrón trabajando y en preparación del vuelo diario. Adaptando de acuerdo al requerimiento que mañana vamos a necesitar una escuadrilla que van a hacer reconocimiento geográfico. Ellos se tenían que situar bien en la geografía de las islas. Todo va sucediendo bien. Ocurre, bueno, otro incidente más relacionado con combustible. El jefe de la base aérea determina que la planta de YPF iba a quedar vacía a partir de mañana. Gran sorpresa, la mecánica era la planta con 30.000 litros de combustible. Venían los camiones abastecedores y los camiones abastecedores se acercaban al avión Pucará, cargaban el Pucará y también cargaban los helicópteros de Fuerza Aérea, volvían, regresaban, cargaban nuevamente combustible en la planta, hacían ese carrusel. Pero al quedar vacía la planta de combustible, ahí comenzamos un poquito al mundo al revés. ¿De dónde sacaban ahora el combustible para operar los aviones? ¿De dónde sacábamos combustible? El ingenio, que nunca descansa, el ingenio hace que los C-130 que venían del continente entregaran combustible. La operación se denomina alijar. Alijar es sacarle combustible al avión. Las abastecedoras se acercaban al C-130, alijaban al avión y después iban y cargaban Pucará. Es decir, el C-130 tenía que venir con más combustible del que solía ir para dejar parte del combustible. Era bastante complicado porque había que trabajar con las capacidades de ambas abastecedoras. Ahí, por una inquietud mía, una cuestión particular, y por tener que tratar permanentemente, hasta ahí era personal de YPF, personal civil. Ya teníamos profundo conocimiento de quién era uno, el sobrenombre del otro, ya las relaciones se estaban haciendo más. Sí, ya nos conocíamos, claro, porque el C-130 aquel no puede, por ejemplo, un C-130 que no podía cortar el equipo que sirve después para poner en marcha los motores, que se llama GTC, no lo podían cortar porque no andaba bien, o sea, permaneció en marcha. El comandante dice, bueno, pásenla, era un peligro, dar combustible, ceder combustible con un equipo, con una pequeña turbina en marcha ahí al costado del C-130. Dice, pasen la manguera por abajo del avión y vayan la abastecedora del otro lado. Entonces, con estos empleados de YPF, eran dos mecánicos más ya que yo había incorporado al escuadrón. Copio de casualidad, y guardo en mis bolsillos la forma que tenía el camión abastecedor. Es un camión normal que en un momento determinado levanta una palanca en la cabina y energiza la parte de atrás, que es la parte abastecedora, y tiene un tablero donde hay una serie de llaves y conexiones y luces que tienen que estar en alguna posición para cargar y en alguna posición para alijar.
¿no? Y las copié, porque había dos abastecedoras. Una era una abastecedora antigua, la denominación era McGill, la marca Mac, el modelo Hill, y la otra era una abastecedora que habían llevado de Aeroparque, bastante nueva, chica, más chica, de 15.000 litros, marca Fiat. De ambas abastecedoras copié y guardé el papelito en el bolsillo del pantalón verde. Claro, eso no lo habíamos previsto. El día que comienza el conflicto, ya los operadores civiles ya no podían estar en el aeropuerto y cargando combustible como en épocas normales. ¿Por qué razón el jefe de grupo base, el comodoro Destri, dejó vacía la planta de combustible? Lo hizo con conocimiento de que esa planta, esos tanques de combustible de la planta YPF, tenían que quedar vacíos y ventilados, sin gases. ¿Por qué? Porque sabía que el aeropuerto iba a ser bombardeado y en caso de pegarle a uno de esos tanques, ellos iban a tener se iban a ganar un trofeo, un blanco muy rentable era. Entonces, de casualidad, yo tenía ese papelito. Nos llamó la atención el último día de abril, perdón, ahí tuvimos otro pequeño inconveniente. Un Pucará que viene regresando de un vuelo de reconocimiento, le informa a la torre que tiene indicación de rueda de nariz en movimiento. En el tablero tiene un instrumento con 3 ventanillas, le indican que el tren principal está trabado y abajo, pero la rueda de nariz le indicaba en movimiento, no trabada. Lo autorizan a aterrizar, aterriza y queda sobre el avión, recorre el largo de la pista, llega casi hasta el final, sobre 3 puntos, hasta ahí todo ok, pero como atrás ya venía, a los 2 minutos ya estaba por aterrizar otra aeronave, la torre le dice: Nahuel, abandone la pista. Ni bien abandona la pista, el tren, que no estaba trabado, se repliega. O sea, el avión queda con la cola hacia arriba. Ya fue el segundo avión a rescatar. O sea, el primero había sido el Fokker F-28, el segundo, sacarle el avión de esas condiciones, al final de la pista, con la cola levantada, pisando el césped o el paño verde, como en los costados de la pista lo denominábamos paños verdes, que eran los únicos que estaban compactados. El avión no se podía llevar mucho más allá porque se hundía. El terreno no era bueno, era de tipo turba. Y enseguida con los mecánicos que estaba de completo el escuadrón en ese momento, en pocos minutos el avión quedó levantado, se trabó mecánicamente la rueda de nariz y ya, claro, se habían dañado las 2 hélices y se había dañado la zona de nariz del avión, las puertas del tren de aterrizaje y bueno, ya una rápida determinación, ese avión queda para canibalizar. Entonces el término es un término aeronáutico, logístico, inclusive aprobado, que es sacarle controladamente todo lo necesario para que después, en un momento determinado, cuando se disponga la reparación, el cambio de hélice y lo que corresponda hacer, de chapa y puertas de tren de aterrizaje de rueda de nariz y todo lo necesario, se vuelvan a colocar todos los elementos que se le sacaron. O sea, alguien tenía que ir tomando nota del canibalismo controlado de ese avión. Y con respecto a la operación de alijar a los C-130, sacarle el combustible para proveer al resto de aeronaves, ¿se siguió haciendo durante todo el conflicto eso? O sea, durante todo el conflicto se tuvo que hacer esa operación para poder seguir teniendo combustible. Sí, tuvimos suerte. Durante todo el conflicto las abastecedoras
cargaban combustible no desde la planta que siempre quedó vacía, sino que lo hacían desde tambores de 200 ellos tenían una planta dentro del pueblo, porque también vendían garrafas, gasoil, y la fuerza YPF había cambiado la fisonomía del pueblo. Habían dejado de usar la turba y se habían transformado a gasoil gracias a la presencia de la planta de YPF. Bueno, ahí tenían ellos, ahí cargaban JP1 y durante todo el conflicto tuvimos combustible, digamos, con las abastecedoras que tampoco lograron dañarlas en ningún momento, porque estaban expuestas en el aeropuerto, alguna bomba le podría haber afectado. Por suerte no. Bueno, eso era el último día de abril. Y había sucedido eso, entonces queda un pequeño grupo de mecánicos para canibalizar el avión. Ansiosos de canibalizarlo porque tampoco eran abundantes los repuestos. Y ese grupito queda, ese último día de abril, a nosotros nos llama la atención, los que quedábamos ahí en la base aérea, el último Fokker que se va con algunos jefes militares, aeronáuticos, todos conocidos, pero que nos saludaban y se despedían como si fuera la última vez que nos iban a ver. Como llegamos a pensar, ¿estaremos en algún lugar muy comprometidos? Sí, realmente estábamos en un lugar donde iba a ser era el lugar comprometido, era el lugar donde iban a caer las bombas. Hasta ese momento, señor Comodoro, digamos, ¿qué sanciones tenía usted? Porque todavía no había comenzado el conflicto al sí, el fuego, no había iniciado. ¿Qué sentía usted hasta ese momento? ¿Qué sanciones tenía? ¿Dónde pensaba que estaba? Pues por ahí, por lo que cuenta, eran operaciones que ya venía haciendo por el adiestramiento que tenía, de los despliegues y demás. No sé si mencionaba que ya se encontraba en un conflicto, una guerra o no. ¿Qué podría contar? Hasta ese momento, en realidad no pensábamos mucho, porque si hubiésemos pensado, hubiésemos entrado en pánico. Yo sabía que los aviones ya no estaban ahí en Puerto Argentino, los 11 aviones restantes se habían ido a Darwin, Goose Green, y lo que podía suceder no lo sabíamos, pero sabíamos que había algún indicio de que estábamos al alcance del accionar enemigo. De alguna forma lo iban a hacer. Hubo una reunión alrededor del aeropuerto. Acá había un regimiento completo del teniente coronel Mohamed Ali Zeyneldin, el turco Zeyneldin. El comodoro Destri hace una reunión con Zeyneldin, ambos eran entrerrianos. Se hace en el aeropuerto, en las instalaciones del aeropuerto, en la sala de pasajeros, una pequeña, no más grande que esto, la sala de pasajeros del aeropuerto. En la planta alta, la torre de vuelo, algunas dependencias, algunas oficinas. Esa reunión se hace a la noche. Y en esa noche les puedo asegurar que al final de esa reunión me agarró un poquito de susto. Me asusté un poco. ¿Por qué razón? Bueno, ahora se los cuento. Porque la reunión de Zeyneldin, teniente coronel, jefe del regimiento 25, con 3 o 4 compañías, 750 hombres, protegiendo la actividad nuestra de la zona en ese aeropuerto, la actividad aérea. Ellos nos tenían que dar cobertura exterior en defensa. Zeyneldin comienza la reunión diciendo: en este lugar se va a combatir, ¿no? Ya, sí. Sepan ustedes que estamos dispuestos a recibirlos, porque estos ingleses, se habla de los ingleses. Bueno, uno de los oficiales de Fuerza Aérea dice: señor,
¿Va a haber algún tipo de alarma? No, dice, no es necesario alarma, dice. El estruendo, las bombas, los cañonazos, los disparos, seguro que todos se van a despertar con eso, dice. Y claro, yo todo esto, mi armamento era la pistola 9 milímetros Browning con 3 cargadores. Yo decía, yo con esto, acá, ¿no? Y esa noche la noche de Malvinas, que no se ve nada, no hay indicio no hay referencia de nada, únicamente las estrellas se ven. Y yo con la pistola mía, bueno, esa noche, después de la reunión, porque para alertar más todavía, o preocupar más, Seineldi dice, hemos planificado que en un estrechamiento, que puede ser que esté ahí, donde el mar está a escasos 10 metros de cada lado y la ruta pasa hacia el pueblo, pasa por el medio. En ese lugar hemos preparado una voladura para que nadie entre ni nadie salga. Y dice, y cuando se nos termine el último de los cartuchos, yo y mis oficiales vamos a continuar, y sacó el sable, vamos a continuar peleando con nuestros sables, tal cual como lo hicieron nuestros patriotas. Yo me aferraba, 9 milímetros ahí, ¿qué tiraré? 3 cargadores. Esa noche, ¿cómo será? Que pedí prestado una linterna, me fui a buscar, me dijeron que había una carpa de sala de armas, y llegué, después de andar un rato por ahí, logré localizar la carpa, y el encargado de armamento me dice, señor, no hay más FAL. Hemos hecho una solicitud de cuando lleguen, ya le vamos a avisar, dice, para que usted por lo menos tenga un FAL. Yo decía, bueno, ya con un FAL no veo nada, no se veía nada, es como tratar de ver hacia allá, pero ya algo es algo. Bueno, esa noche yo les conté a ustedes que el aeronáutico, después que se fue el teniente coronel Seineldi, el aeronáutico continuó su vida normal. Los oficiales que estábamos ahí era el jefe de la base, el comodoro Rusticini, que falleció el año pasado por COVID, otros oficiales más. Esa noche dispusimos no ir a cenar, porque había un lugar donde se podía ir a cenar, un comedor. No vamos a ir. Han traído en los aviones, como para hacer una picada. Bueno, ya preparamos una picada. Hasta mañana, ya nos despedimos. Y ahí comienza la verdadera sorpresa, ahí comienza el conflicto. Yo dormí en un sillón en la estación de pasajeros. En uno de los sillones había otros oficiales más que dormían también en otros sillones, y a las 4:40 de la mañana es donde pasa el avión Vulcan. El Vulcan, después de haber hecho una navegación perfecta, arroja las 24 bombas de 500 kilos y no alcanza a cortar la pista, la alcanza a dañar un poquito en un costado. La pista siguió operativa hasta el final del conflicto. Ellos hicieron varios operativos de bombardeo con el Vulcan, ninguno fue efectivo. Este primero, en realidad, la forma que yo me despierto, nunca me había sucedido eso. Alguna vez acá en la escuela me habían tirado agua, otra vez con un silbato. Muchas veces nos habíamos despertado a la mañana con las luces y se escuchaban los gritos ya a la hora de Diana, pero nunca con un bombardeo me había despertado. Las bombas se explotaban, pero por suerte, les comenté a ustedes que las espoletas no fueron tan sensibles y al tocar el suelo no explotaron.
sino que explotaron muchos metros debajo de tierra. Escuchamos las explosiones, vibrar el suelo. Cuando vibra el suelo, vibra todo el cuerpo, vibran los órganos internos del cuerpo, también vibran. Cuando abro los ojos, primero era todo rojo, pasan unos segundos y pasó al color amarillo, y después nuevamente a la oscuridad total, y un fuerte olor a explosivo. Lo supimos muchos años después del 1 de mayo de 1982, que nos habíamos hablado milagrosamente, porque cometieron esa navegación inicial del Vulcan, después de los reabastecimientos en vuelo que tuvo para llegar y para volver, una operación excelente. Falló en tres pequeños descuidos que tuvo la tripulación esa, el comandante del avión. Una demora en oprimir la salida del reguero de bombas. Si lo hubiese hecho 2 segundos antes, estoy hablando de 2 segundos nada más, hubiese logrado cortar la pista. Si hubiese desviado 1/10 de grado, no 1 grado, nos hubiese impactado directamente, y al pegar sobre el edificio ya las espoletas hubiesen actuado instantáneamente. En la torre de vuelo el operador era un primer teniente. Ese sufre el daño de la onda expansiva, alcanza a tomarlo de alguna forma y lo lanza contra el vano de la escalera, y entonces tiene algún problema, tuvo que ser atendido por la sanidad. Ahí arriba también estaba un vicecomodoro como jefe de operaciones a las 4 y pico de la mañana, estaban permanentes, y bueno, sabíamos que se había iniciado el conflicto. Yo me alcanzo a vestir, los 2 oficiales que estaban más próximos, un primer teniente y un capitán, se estaban llamando fuertemente la atención, el capitán al primer teniente, y el primer teniente devolvía la respuesta con respuesta bastante vehemente. ¿Qué problema tenían estos 2 oficiales? Se habían cruzado los borceguíes entre ellos. El que calzaba 39 se había puesto los borceguíes 43 del otro, el de 43 que calzaba 43 no le entraba ni el de los borceguíes del otro ni a la punta. Bueno, estaban discutiendo ese aspecto, era problema de cruce en total oscuridad. Yo alcancé a vestirme, y qué hacer ahí. Tampoco nadie nos había explicado nunca qué hacer después de un bombardeo y de esa característica, o qué venía después de eso. Bueno, hice unos metros y lo único que atiné a llevarme, una tontera, una bolsa donde tenía la bolsa de dormir. Pero como para decir, bueno, me voy a apoyar algo, esto lo voy a usar de almohada, no sé qué pensé. Y llegué a un refugio, me apoyé en la bolsa esa, que por suerte era buena. Ahí me encontré con un compañero de promoción, con el cual estuvimos todo el conflicto, Héctor Rusticini. Ya digo, lamentablemente lo perdimos el año pasado, y comienza a amanecer y nos atacan los Harrier. Ya los Harrier lo que van tirando es una bomba de submunición, una bomba que se desprende del avión, ya se abre una compuerta y lanza aproximadamente unas 150 bombas pequeñas que son muy perversas, porque llegan al suelo, tienen un resorte para que las impulse unos metros para arriba, exploten y sea la mayor dispersión de esquila la que produzcan a esa altura, que sería diferente si hubiesen estado
digamos, tiradas en el suelo. Se escuchan muchísimas de esas explosiones y este compañero, Héctor Rusticini, apela a una cuestión clásica, la que puede ocurrir entre ustedes en este momento. No me llama por Mayor Argente, me llama por mi sobrenombre de cadete. Acompañame, vamos. Y yo no dudé, me lo pedí al compañero. Salimos y lo único que me dice, en ese momento se estaban quemando a pocos metros de ahí, a unos 7 o 10 metros de ahí, tambores de combustible de una nafta inglesa que ellos tenían para el avión Islander. Había cientos de tambores, los tambores cuando tomaban temperatura explotaban y salían, es lo que se ve en los noticieros de esa época, lo que están, la columna de humo es de esos tambores de combustible. Mientras explotaban esos tambores, el compañero Héctor me dice, cuidado no pise las belugas porque pueden explotar. Él no lo sabía. Muchísimas de las belugas, ellos las habían arrojado también mal. Las habían arrojado a tan baja altura que no alcanzó a cumplirse el ciclo de apertura y estaban los componentes dispersos por el suelo, las cargas explosivas, las aletitas de plástico, el resorte, bueno, todos los componentes de la submunición. Estaba regado el suelo de eso, entonces había que ir ahí. ¿A dónde íbamos? Íbamos a sacar un carro de terminal de carga que estaba en la cabecera próxima, estaría a unos 200 metros, pero después teníamos que sacar el otro carro que estaba en la cabecera opuesta, a unos 1200 metros, en el otro extremo más lejano, por allá tuvimos que ir a sacar el segundo carro. Terminamos de sacar el segundo carro y ambos teníamos el equipo Motorola de transmisión, el Handy, y nos avisan, vienen dos aviones, vienen dos Pucará a aterrizar. Y aterrizan los dos aviones. Aterrizan bien, la torre les indica que apoyen sobre el costado derecho. En ese momento había un pequeño daño sobre el costado izquierdo de la pista. La pista estaba habilitada. Entonces yo le devolví el guante a mi compañero. Le digo, me vas a tener que ayudar ahora. Sí, efectivamente, dice, lo voy a hacer. Esa disposición, eso se llama camaradería, compañerismo, haber pasado la escuela juntos. No habíamos estado juntos en ningún destino, pero nos unía una cuestión superior que ese pedido era un pedido para satisfacer. El mismo que había hecho yo, de la misma forma que había hecho yo el anterior de ir a sacar los carros de terminal de carga. Y hablando de eso, señor Comodoro, de sus años como cadete, digamos, ¿qué enseñanza o qué le impartieron sus instructores o los cadetes de año superior que después le aportó para poder sobrellevar, digamos, el conflicto? Como esto que está hablando de la camaradería, digamos, ¿qué tomó de la escuela que realmente lo ayudó? Bueno, la escuela le va a dejar a ustedes lo mismo que nos dejó a nosotros, un sello, una personalidad, una instrucción. Muchísimas de las cosas las aprendimos escuchando, otras desempeñándonos, y el resto de la carrera, digamos, podemos decir que corre por cuenta de cada uno. Algunos pueden ser aviadores, otros del escalafón técnico, otros del escalafón general. La escuela nos aporta a través de los instructores, nos va transmitiendo algo que es de tradición, que nos caracteriza, nos diferenciamos con otros componentes de otras fuerzas. Nos da un espíritu diferente.
un espíritu que, ya vuelvo a decir, en ese momento se pone de manifiesto. Vamos hacia el primer avión, habían estado volando, habían escapado de Darwin milagrosamente y habían estado volando varias horas tratando de ellos de no ser sorprendidos por algún Harrier. Volaban bajo, pegados al suelo, siguiendo las conformaciones de las islas y de las elevaciones. Necesitaban realmente combustible. Con el compañero vamos a buscar la primera abastecedora de combustible. Ya en ese momento, ahí nos dimos cuenta, o yo me di cuenta, de que habían desaparecido los abastecedores civiles. Ya no estaban ahí en el aeropuerto. Ya era un problema militar que lo teníamos que solucionar nosotros. Y llego yo manejando la abastecedora hacia el primer avión, me ayuda mi compañero a desenroscar la manguera. El Pucará no es fácil de cargar. ¿Por qué? Porque hay que subirse, acceder a la cabina, pasar por detrás del puesto trasero tiene 2 puestos el avión, pasar por el puesto trasero, llegar al fuselaje, levantar una tapa, todo esto hacer de caballito sobre el fuselaje del avión, levantar la tapa y cargarlo, acercar a ese lugar la manguera y el pico y cargarlo como si fuera un Fiat 600 en la estación de servicio acá de la Avenida Fuerza Aérea. Y todo dispuesto, las llaves puestas en la posición correcta, el motor de la abastecedora funcionando, la abastecedora energizada, todo bárbaro. Pero yo que estaba arriba del avión, salía apenas un chorritito de combustible. Entonces, mi compañero se sube a la abastecedora de combustible, levanta una de las tapas y dice: trajimos una que está vacía. O sea, daba la casualidad que esa, que era la MAG, la abastecedora MAG, la grande, estaba sin combustible. ¿Cómo había quedado el día anterior así? Nadie lo sabía, pero tuvimos que desarmar toda la operación, o sea, bajar la manguera, arrollarla, colocar la llave en la posición neutral, volver a llevar esa abastecedora y buscar la otra abastecedora. Hicimos esa tarea. Mientras tanto, el piloto estuvo, por indicación mía, estuvo tirado cuerpo a tierra en una alcantarilla, que era el único refugio más o menos cercano que había ahí a la pista. Esa alcantarilla que por suerte no estaba con agua. Y esperó, una vez que llegó que estuvo cargado el avión, pudo salir. ¿Y el otro avión? ¿Qué pasó con el segundo avión? Bueno, ¿qué pasó? El segundo avión, cuando venía en final ya para aterrizaje, el motor derecho solo, venía atento al aterrizaje, el motor solo deja de funcionar y la hélice automáticamente pasa a la posición bandera. ¿Escucharon alguna vez ese término? Sí, sí. Es el que ofrece la menor resistencia al avance del avión. O sea, sigue girando muy lentamente, pero no ofrece resistencia. No es un plato que ofrezca resistencia al avance. Inclusive, el piloto se pone en comunicación era el numeral, se pone en comunicación por VHF con el jefe de la sección y le dice: me voy a eyectar. Pensó, y se le paró el motor y dijo: me eyecto, porque estaba sobre el mar y en final para el aterrizaje en Malvinas. O sea, venía avanzando por aquella punta, hay un faro ahí en el extremo, él venía sobre el mar y me eyecto, dijo. Y el jefe de sección le dice: no, continúe con el motor operativo, el que va a poder aterrizar. Y efectivamente lo pudo hacer. Pero cuando nosotros, digamos, yo y mis compañeros,
Me acerco al avión, me dice, se me pasó bandera el piloto. Y bueno, ya no va a poder salir. Hasta tanto no veamos por qué circunstancias ese motor tiene esa falla de haberse pasado de forma, una de las características del motor hasta su es que se pasa bandera en forma automática por 2 o 3 circunstancias. Si le llegara a faltar combustible también pasa, podía ser que se hubiese pasado ese motor y el otro posiblemente a los pocos segundos o pocos minutos también se le iba a pasar a bandera. Podía ser eso, no lo sabíamos en ese momento, pero tampoco podía salir. O sea, vuelve a salir un solo avión que regresa a la tarde a Darwin, donde ahí había sido diferente el problema. Ahí se había derramado sangre, habían muerto o estaba muy gravemente herido, había muerto el teniente Jukiki en la cabina del avión, murieron 8 de los mecánicos que estaban alrededor del avión, hubo alrededor de 13 heridos, fue un ataque de Harrier justamente con la bomba de submunición y fue muy sorpresivo. En ese caso, tampoco hubo, en ninguno de los 2 casos, ni en Darwin ni en Puerto Argentino, hubo alarma. Yo, entre el bagaje de cosas que hoy traje, está ahí, lo tengo en el portafolio, no me puedo levantar para buscarlo. Traje el libro que escribió el Mayor Silva. El Mayor Silva, otro de los compañeros nuestros, yo pertenezco a la promoción 30, egresado en el año 1964. El Mayor Silva, a cargo del radar, dice en uno de sus párrafos, y yo lo tengo remarcado y siempre se lo agradecía a él eternamente, que así hubiese sucedido, dice: nosotros detectamos el Vulcan a 425 kilómetros, como de acá a Rosario. Lo vimos venir perfectamente. Lo confundimos con un avión nuestro. Pensamos que era un Boeing que estaba haciendo un vuelo especial. No tuvimos ningún tipo de información. No hubo alarma. En Darwin tampoco hubo alarma, fue por otras circunstancias. Habían establecido una red de observadores del aire que tampoco alcanzan, por una confusión, no alcanzan a dar ningún tipo de alarma. O sea, la gente de Pucará en Darwin lamentablemente son sorprendidos y los que se salvan, pero por milagro. Hubo gente que les llegó el fuego y ellos estaban a pocos centímetros incendiándose el JP-1, explotando la munición de 20 milímetros, y ellos en una pequeña zanjita que habían hecho el día anterior para que el agua de la lluvia, digamos, el agua que caía sobre la carpa no le inundara la carpa en el interior, hiciera una especie de desagüe de la carpa. Con eso se salvaron. Y otros en otra circunstancia especial. Sale un solo Pucará, vuelve a la tarde a Darwin Goose Green. En el interín, es una alegría poder tener un avión más. El mayor Navarro en Darwin le pregunta por el segundo avión, dice: vea, tuvo una falla técnica, quedó en Puerto Argentino, quería saber si estaba en servicio o no en servicio, no lo pudimos saber, dice, no, o no lo pude saber yo, tampoco lo sabía Argente y su compañero que estaban ahí. Navarro pregunta: ¿y los mecánicos? No había mecánicos, dice. Fue también otra de las preguntas. Los que se habían quedado a canibalizar, ¿dónde estaban? Yo miré hacia el hangar. El hangar era un pequeño hangar de una construcción metálica, estaba totalmente destruido. Ellos estaban durmiendo ahí. Yo asumí que no le había pasado nada bien, bueno, que no estarían vivos.
los mecánicos, porque no estuvo ninguno de ellos. Había 4 o 5, pero y en diferentes especialidades. Había un armero, había un instrumentalista, 2 mecánicos de avión, uno de sistemas, pero no estaba ninguno. Entonces, ellos se logran salvar porque en realidad lo que cae sobre ellos son maderas. Ellos dormían en una pequeña oficina, unos tirantes, no los afectan mucho, los golpean un poco y aplican esa ley de para allá hay conflicto, hay bombardeo, estaban atacando a los Harrier, vámonos, quedémonos para este lado de acá. Se queda fuera del aeropuerto. Los aviones Pucará cumplen misiones de reconocimiento ofensivo. Les exigen cuestiones casi irrealizables para el tipo de avión. El avión... Misiones les exigían, digamos, que era difícil. Sí, de hecho que sabían que competir con el Harrier no podían. El soldado de infantería inglés tiene entre los equipos de la infantería va uno que lleva un misil, el tubo azul, el Blue Pipe, o si no, otro misil que sabíamos que también lo tenían, que era americano, más reciente, Stinger. Cualquiera de los lo podían escuchar, venir al Pucará, bajar el Pucará y está. Un día sale en forma ordenada, le podemos decir, por la superioridad que no terminaba de evaluar esos términos de la dificultad de acercarse por tierra y la dificultad de no enfrentarse al Harrier. Dicen, querían conocer datos del desembarco. Y salen en vuelo 4 aviones y 2 de ellos uno es derribado por un Harrier, que es el mayor Tomba, y el otro, el capitán Benítez, es derribado por un misil. Ambos logran volver caminando después de haberse eyectado, de esconderse durante unos minutos. El capitán Benítez cuenta que recoge su paracaídas y no había casi lugar donde esconderse. Encuentra una pequeña ondulación, se esconde ahí durante un rato. Lo buscaban, pero no lo buscaron mucho. Los ingleses estaban ocupados en el desembarco y ambos pilotos ese día vuelven caminando hacia la base aérea militar que se había constituido ahí, que la denominación era Cóndor, la base Cóndor. También digamos, los últimos de los ataques, ya con los ingleses desembarcados, eran muy arriesgados digamos, las salidas que hacían, los reconocimientos ofensivos que hacía el Pucará. Me olvidé de una parte. En Puerto Santa Cruz, en el continente, también había una base aérea de Pucará. El jefe de grupo aéreo de la tercera brigada aérea estaba en Puerto Santa Cruz. El jefe de escuadrón control del grupo técnico estaba en Puerto Santa Cruz. Jamás se escucharon ningún ruido, se limitaron a reponer aeronaves hacia Malvinas, cuando ya habíamos tenido había muchos aviones Pucará de baja en Malvinas. Ellos repusieron desde Puerto Santa Cruz a modo de base aérea de depósito, reponían aviones nuevos a Malvinas. En una de esas escuadrillas cruza el vicecomodoro
Costa también falleció ya hace unos años. Costa alcanza a llegar al puesto comando de Darwin y poner algún tipo de paños fríos, porque ya las operaciones en esos momentos eran bastante alocadas. A ver, salgan 2 aviones y con cañones y cohetes le tiran a un regimiento que está aproximadamente en este lugar, porque todo era aproximado y qué sé yo. Sabían que se aproximaban, así lo derriban al teniente Cruzado, que lamentablemente alcanza a descargar todo su armamento sobre los ingleses y lo maltratan bastante mal cuando lo toman prisionero. No lo consideran muy amigo en ese momento porque les causó mucho daño. Hay un primer teniente, un comodoro retirado, Michelou, el apellido. Michelou cuenta lo que hacían también desde Santa Cruz. Otra cuestión totalmente terrible, la forma en que tenían que operar desde Santa Cruz. Tenían que hacer vuelos dentro del mar, sin traje de exposición, sin radar, para tratar de localizar alguna fragata inglesa en el mar. ¿Y cuánto adentro en el mar? 200 millas. 200 millas son aproximadamente unos 350 kilómetros, aproximadamente. 350 kilómetros dentro del mar, volando 2 avioncitos. Si hubiesen llegado a localizar alguna fragata, la fragata con anticipación, 20 minutos antes ya sabían que estaban viniendo 2 Pucará con el radar, y estos aproximadamente a tirarle unos cohetitos ahí a la fragata. Y la fragata le hubiese tirado con todo a ellos, ¿no? Hicieron ese tipo de vuelo ahí. Michelou pasa a Malvinas y un día, la verdad que en una de las salidas me demuestra, es el verdadero espíritu del aviador nuestro, del soldado aeronáutico, el que canta la canción, la marcha esta, mientras cruce un avión, un soldado a la Argentina. Lo canta a la Argentina. Michelou copió esa canción. Va a salir un avión y tiene problemas. Aclaremos, las circunstancias eran bastante difíciles. El piloto se sienta en la cabina, se ata al asiento, se ata al asiento eyectable, bla, bla, cumple todo, comienza a hacer la inspección de cabina, pues iban a salir 2 aviones, y en eso por la Motorola nos avisan alarma roja, que era de la forma que nos ponían, que nos avisaban que estábamos en peligro de ser atacados por los Harrier, o bombardeados por los Harrier, como lo hacían todos los días, mañana, tarde y tardecita también. Y el piloto ve que todos los que estábamos abajo disparamos hacia un refugio, y él, desprendiéndose urgente de todo, baja del avión, llega al refugio. A los pocos minutos nos dice alarma verde, seguimos en verde, o sea, vuelve al avión, se vuelve a atar, una segunda alarma roja también, volvemos a correr todo. Ya en este momento el piloto estaba agitado, condicionado, lo dejábamos ahí que se desatara y llegara cuando le podía agarrar el bombardeo en cualquier momento, pero nosotros no era que estábamos esperando abajo del avión, ya estábamos en el refugio cuando él llegaba. La tercera salida va a salir y en realidad ese avión no tuvo una falla, se ahogó, tuvo demasiada inyección de combustible
en la puesta en marcha en uno de los motores, no arrancó. Y aparece Michelou y me pregunta, ¿qué otro avión está en servicio? Y aquel de allá enfrente. Y cruzamos corriendo hasta ese avión, Michelou, Argente, los mecánicos. Michelou abrió la cabina, se sentó, empezó a atarse y la pregunta que me hizo fue, ¿está todo enganchado? Sí, está todo enganchado. Confiaba plenamente en lo que yo le estaba diciendo. ¿Qué significaba eso? Que todas las conexiones a las coheteras estaban todas hechas. O sea, no era un avión que estaba listo para salir. Bueno, ese día, increíblemente, salieron 2 aviones y volvió Michelou. Michelou tenía un espíritu de vuelo, bueno, de la misma forma que lo han tenido, en cierta forma, la mayoría de los pilotos, o la totalidad de los pilotos de Pucará. El capitán Benítez es otro, para mí, esos pilotos innatos, que como que nacieron puestos con el avión. Ya formaban parte era el elemento fundamental que le faltaba a ese avión para que ese avión estuviera volando. Lo hacían volar lo mismo. Termina los Pucará el día 29 de mayo, último día del mes de mayo, y después de haber tenido un grave problema, al Pucará, aparte de desplegar a Gus Green, le ordenan dispersar. Dispersar es disparar a otro aeródromo en medio de las operaciones, durante las operaciones, hasta que se pueda volver a ese aeródromo anterior de despliegue. Es el escape que tienen los aviones. Dispersamos. ¿A dónde dispersan? Una isla, la verdad, si Gus Green era mala, el suelo, el peso soporte del suelo de Gus Green era malo, la isla Pebe Island, como la nombraban nosotros teníamos la denominación de aeródromo auxiliar Calderón, que había gente de marina ahí. Bueno, ahí tuvimos la pérdida de 6 aviones. 6 aviones Pucará. Lo hicieron de una forma muy inteligente los ingleses. Fuerzas especiales. Con las fuerzas especiales. Lo hizo un grupo de SAS, de inglés, fuerzas especiales, unos comandos ingleses, muy entrenados. Pero para lo cual se valieron la gente nuestra estaba pernoctando, viviendo en esta casa acá. Los aviones estaban 2 kilómetros más allá en el aeródromo, dispersos en el aeródromo, y en el medio pusieron una barrera de cañoneo naval, cosa de que ninguno pudiese ir para allá. Aclaro que también ese personal salimos o no salimos, y todos tenían nada más que una pistola de 9 milímetros y no había mira infrarroja, no había ningún dispositivo para ver de noche, no se veía nada. Bueno, ese fue terrible. Con esa pérdida, y ya a fin de mes, el día 29 de mayo, los aviones, ¿dónde regresan? A Puerto Argentino. O sea, volvemos a tener en Puerto Argentino la operación de los aviones. Lamentablemente ahí los ingleses usan una cuestión de la guerra, una táctica de la guerra, que es, y eso vale para todos. Nosotros nos podemos estar enfrentando acá en una discusión en la calle con alguien, podemos saber que tiene un revólver y un cuchillo. Lo que no vamos a saber nunca, ¿qué va a usar primero? Si nos tira un tiro y después nos termina de rematar con el cuchillo, o al revés, se acerca y mediante un ardid clava el cuchillo y después te remata con el revólver. Bueno, los ingleses hicieron eso
llega tuvimos 5 heridos más en el aeropuerto en ese tramo hasta el día 13 de junio, que fue el día de finalización del conflicto. El día 14 fue la rendición. ¿Qué pasó? Llega una fragata, se acerca como todas las noches, a nosotros nos avisan por la Motorola, como era tradicional, alarma gris, o sea, se estaba acercando un barco. Cuando el barco empieza, en vez de empezar a tirar con cañoneo naval, tira un misil, increíblemente tira un misil, que pasa totalmente inadvertido para nosotros. Explota 100 metros atrás. Nosotros teníamos un grupo de operaciones especiales de Fuerza Aérea excelente en el aeropuerto. Eran los únicos que podían ver de noche. Eso sí, tenían visores nocturnos, mira infrarroja. Eran pequeños grupitos de unas células de un oficial con 6 o 7 suboficiales especialistas, cada uno en algo, y ese grupo era el que me daba a mí, por ejemplo, tranquilidad para dormir en el refugio. Cuando lo escuchaba a ellos, ¿ellos siempre estuvieron ahí? Sí, siempre estuvieron ahí durante todo el conflicto. Bueno, esa noche sí supimos que era algo que había explotado en el aire, porque sabíamos diferenciar cuando algo explotaba en el aire o cuando explotaba bajo tierra. Si escuchábamos el temblor era que había impactado bajo tierra, y si no, en el aire otro tipo de efecto. Esa noche no pasó nada. La fragata comenzó después a tirar con cañoneo naval. El cañoneo naval tenía la particularidad que venía silbando. Los proyectiles venían silbando en el aire. Cuando dejaban de silbar era porque estaban viniendo muy de frente. Ahí había que tener cuidado, ¿no? Uno podía, inclusive salíamos, están tirando allá a 300 metros, le están tirando cerca de la torre de vuelo. Bueno, si dejábamos de escucharlo, ahí sí ya era problemático para nosotros, porque habían cambiado un poco la dirección de tiro. Tiraban 20 tiros y daban un descanso de aproximadamente un minuto. En el interior de la fragata cambiaba el almacén cargador para subir otros 20 proyectiles nuevos para tirar, y así era la secuencia. O sea, los proyectiles venían cada 2 o 3 segundos, y cuando terminaba el último, el proyectil 20, ahí había aproximadamente un minuto de descanso, y volvía después la secuencia de otros 20 más. La segunda noche que llega, pasa una noche más y la fragata llega nuevamente y empieza a tirar con cañoneo naval. Y en uno de esos instantes en esos intervalos entre el cambio de cargador de la fragata o de secuencia de tiro de la fragata, un primer teniente del grupo de operaciones especiales sale del refugio, lo van acompañando 5 suboficiales del grupo de operaciones especiales, y también se acoplan 5 mecánicos de Pucará. ¿Qué van a hacer esta gente para allá? Ellos van a buscar un mejor refugio. Había un paredón de hormigón armado que había formado parte del viejo obrador de la gente que hizo la pista, ¿no? Iban hacia ese lugar. Lamentablemente suspenden el cañoneo naval y mandan otro segundo misil. Le aclaro que los misiles, ¿por qué supimos esa noche que era un misil? Esa noche muere el primer teniente Castagnari del grupo de operaciones especiales, y quedan heridos 5 de los mecánicos nuestros. Uno de ellos, hasta el día de hoy, mantiene una de las esquirlas porque es más difícil sacársela que la tenga en el cuerpo.
Por el tipo de esquirlas supimos que era un misil, porque el cuerpo del misil no es espeso, no tiene un gran espesor de material, sino que es una latita, digamos. Esas latitas fueron las que lastimaron a los mecánicos nuestros. Señor Comodoro, le queríamos proponer continuar esta charla en una segunda oportunidad, esta entrevista, para que nos cuente un poco acerca de su experiencia posterior a la guerra, es decir, cuando fue tomado prisionero de guerra, también cómo siguió su vida después de la guerra. Sí, estoy de acuerdo y estoy a disposición del día que sea citado, voy a estar acá. Les agradezco mucho también Nosotros le agradecemos especialmente a usted. Aparte lo reservado y digamos, y cauteloso que son ustedes dos. Muchas gracias, señor. No, gracias a ustedes.